Chicos, buenas noches. Creo que es la última cara que faltaban ver de Teoría General de Derecho, Comisión 7. Yo soy Andrea Valle. En este cuatrimestre estuve más bien abocada a los temas vinculados a los trabajos prácticos, así que estuve organizando y por ese motivo es que no me han visto con clase, no obstante lo cual, creo que han tenido mis audios y también han escuchado o han visto también los PowerPoints que les he enviado de la unidad número 2. En esta ocasión lo que quise hacer fue tratar de hacer una especie de síntesis para todos ustedes, porque en realidad, más allá de los audios y más allá de los PowerPoints y las clases de los docentes, quería tratar de focalizarme en los puntos más importantes de la unidad número 2. Es decir, tratar de hacerles, por supuesto, una síntesis muy apretada. No puedo hablar demasiado porque tengo 15, 20 minutos para que después ingresen mis colegas, el doctor Gambini y la doctora Rizzo, pero básicamente lo que quería era tratar de mencionarles cuáles son los 3 puntos claves de la unidad número 2 y que después ustedes tienen algún tipo de duda o algún tipo de preguntas para hacer, con muchísimo gusto acá estoy. Respecto del tema de los trabajos prácticos y respecto del tema de la modalidad de parcial, lo vamos a hacer con la doctora Rizzo cuando ingrese, así que lo que voy a hablar ahora es como les dije, un resumen de 3 cuestiones principales sobre definición o concepto de derecho. Ustedes se habrán dado cuenta que la unidad número 2 justamente trata sobre definición o concepto de derecho. Ahora, si ustedes se ponen a leer los textos, se van a dar cuenta que cuando hablamos de definición o concepto de derecho, lo primero que hacen los autores es tratar de mencionar cuáles son todos los obstáculos o las dificultades que se presentan cuando queremos definir la palabra derecho. Seguramente, si nosotros, por ejemplo, tuviéramos hoy una clase presencial, ese primer día que yo empiezo a hablar con ustedes esperarían que yo les diga, el derecho es 2 puntos y que aparezcan sintéticamente una definición acotada sobre derecho. Sin embargo, paradójicamente, la pregunta ¿qué es el derecho? Es una de las preguntas que mayor dificultades tiene en la doctrina. ¿Por qué? Bueno, una de las grandes dificultades que tenemos cuando definimos derecho es la inabarcabilidad del derecho, la omnipresencia del derecho, ¿sí? Si ustedes han leído el libro de Nino, cuando recién empieza Nino, arranca diciendo una frase muy, muy llamativa, dice, el derecho es como el aire, está en todas partes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando queremos tratar de buscar, acotar el fenómeno jurídico, es prácticamente imposible, porque el derecho regula conductas humanas, desde las más sencillas, como por ejemplo, no sé, subir al colectivo y tener un contrato de transporte, hasta conductas mucho más complejas, como por ejemplo casarse y constituir un régimen de comunidad o un régimen de unión patrimonial. Entonces, ¿cuáles son las principales dificultades que se presentan para definir el concepto de derecho? Primero, la ambigüedad de la palabra derecho. Ustedes ya saben lo que es ambigüedad, ustedes ya saben que una palabra ambigua es una palabra que tiene 2 o más significados, y justamente esto pasa con el derecho. Si ustedes ubican a la palabra derecho en diferentes contextos, la palabra derecho cambia. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, el derecho argentino permite el divorcio, estamos haciendo referencia al derecho objetivo, al conjunto de normas, de reglas que son dictadas por una autoridad que pueden llegar está llamándome seguramente la doctora Rizzo, espérenme un segundo que el doctor Gambini, lo rechazo a Gambini y sigo. Entonces les decía que podemos hablar de derecho objetivo como conjunto de normas, de reglas que son dictadas por una autoridad, que son obedecidas por la gente, que son aplicadas por los jueces, pero yo les digo a ustedes, por ejemplo, tengo derecho a una jubilación por edad avanzada, o tengo derecho al cobro de una cuota alimentaria para el padre de mi hijo. Eso es derecho subjetivo, porque es una expectativa que tiene una persona para obtener algo, pero para obtener algo que el derecho objetivo permite. Porque yo tengo, por ejemplo, un derecho a una pensión por edad avanzada porque hay una norma del derecho objetivo que me permite esta facultad. O sea, que derecho subjetivo y derecho objetivo son como 2 caras de la misma moneda. Voy a apagar el teléfono porque si no Gambini me va a enloquecer, así que bueno, no sé qué es lo que quiere en este momento, pero vamos a directamente silenciar. Bueno, sigamos. Otra dificultad que se presenta cuando queremos definir la palabra derecho es la vaguedad de la palabra derecho, la imprecisión de la palabra derecho. Se han buscado muchas alternativas para tratar de precisar el concepto de derecho y han sido verdaderamente en vano, porque por ejemplo algunos decían, bueno, el derecho es coactivo, entonces la coacción sería la característica principal del derecho, y se dieron cuenta de que realmente el derecho no siempre es coactivo. Tomen la Constitución Nacional y no van a encontrar la coacción, y sin embargo es una de las características que tenemos, o una de las grandes características de las normas jurídicas, la coactividad, pero no siempre. Por otra parte, la palabra derecho ha tratado de ser conceptuada de diferentes maneras por diferentes autores y han dado conceptos de derecho. Por ejemplo, ustedes van a leer autores como Stamler se escribe con doble M,
que ha dado un concepto formal de derecho, tratando de enumerar cuáles son las características de la palabra derecho. Otros autores dicen, no, tratemos de conceptualizar la palabra a través de la función, es decir, el derecho es un fenómeno social a través de una función. Y acá lo tenemos a Dworkin con conceptos funcionales del derecho, pero realmente no han logrado abarcar todo el fenómeno jurídico. Y no sé si recuerdan, en el trabajo práctico 2, una de las preguntas que le dábamos, que es una pregunta que consideramos muy importante, es cuáles son las notas del fenómeno jurídico, cuáles son las características del fenómeno jurídico. ¿Se acuerdan? Historicidad, pluriformidad, pluridimensionalidad y perspectivismo, dependencia de punto de vista. Bueno, no voy a desarrollarlas porque estaría una hora hablando de cada una de las características: historicidad, pluriformidad, pluridimensionalidad y perspectivismo, dependencia de punto de vista, pero sí me interesa centrarme en una cuestión que me parece importante, que es el perspectivismo, dependencia de punto de vista, porque acá lamentablemente muchos fracasaron en esta característica y no supieron explicarla bien. ¿Qué quiere decir perspectivismo o dependencia de punto de vista? Que al derecho lo podemos analizar desde dos enfoques, desde dos puntos de vista: un punto de vista interno y un punto de vista externo. Si yo, por ejemplo, soy juez y aplico una norma jurídica a una sentencia, ese es el punto de vista interno. Si yo soy ciudadano y considero que el derecho es obligatorio y lo acepto como norma de conducta, ese es el punto de vista interno, que es el punto de vista de compromiso con el derecho. El punto de vista que significa, yo considero que la norma es obligatoria y la acepto como norma de conducta, ¿sí? Ahora, si yo fuera un autor del derecho cualquiera, y digo, bueno, voy a analizar o voy a describir las normas de Medio Oriente, que son obligatorias para la gente de Medio Oriente, pero que para mí no son normas de conducta, sino que yo solamente las describo, estoy en el punto de vista externo, que es el punto de vista a través del cual se describe el derecho, se analiza el derecho, pero desde un punto de vista de observador, no desde el punto de vista de compromiso con las normas jurídicas. Yo, por ejemplo, hice la tesis doctoral sobre el derecho penal en Colombia. Yo analizaba una parte del derecho penal de Colombia. ¿Desde qué punto de vista? Si yo describo, les pregunto a ustedes, si yo en mi tesis doctoral describo las normas jurídicas de Colombia, pero estoy en Argentina y para mí no son obligatorias, ¿qué punto de vista es? ¿El interno o el externo? El externo. El externo. Externo. El externo, exactamente, porque estoy como punto de vista de observador, que describo, pero que no me comprometo con estas normas ni las considero como obligatorias. ¿Lo entendieron? Porque fue un punto que no sé por qué fracasaron mucho cuando hicimos el trabajo práctico 2. Bien, ahora, ¿cuál es el gran problema que se presenta? Yo creo que es el principal, que se presenta cuando queremos definir el derecho. Y es que la palabra derecho tiene carga emotiva, y tiene carga emotiva favorable, porque cuando yo hablo de derecho, yo generalmente lo vinculo con la moral, lo vinculo con la justicia, y aquí viene un problemón, que no tiene que ver con el concepto, sino que tiene que ver con la concepción del derecho. ¿Existe relación entre derecho y la moral? La respuesta es sí. No tenemos ningún tipo de duda. No hay ningún autor que dude respecto de la relación entre el derecho y la moral. Ahora, la relación que existe entre el derecho y la moral, ¿tiene que aparecer reflejada en el concepto de derecho? ¿O yo puedo definir el derecho por un lado y la moral por el otro, aunque acepte que tienen relaciones? Esta cuestión que estoy mencionando ya no tiene que ver con el concepto, sino que tiene que ver con las concepciones del derecho. ¿Cuáles son las dos grandes concepciones del derecho que ustedes conocen? Unidad 2. ¿Cuáles El son? positivismo Naturalismo y positivismo. Entonces, no es lo mismo conceptualizar, no es lo mismo dar el significado de una palabra, no es lo mismo decir qué significa el derecho, concepto, a hablar acerca de la relación entre derecho y la moral y su inserción en la definición, que esa es la concepción. ¿Entienden la diferencia entre concepto y concepción? Son dos cosas distintas. En un caso es describir, en un caso es decir cuál es el concepto, la definición, y en otro caso es incorporar el contenido ideológico y la relación entre el derecho y la moral. ¿Sí? Una vez que entendemos esto, podemos pasar perfectamente ahora a las concepciones y un naturalismo y positivismo. ¿Sí? María, ahí está, para que me cierres el micrófono. Muy bien. Ábranlo cuando quieran responderme algo, ahí no hay problema. Entonces, ahora pasamos a las concepciones, que son un naturalismo y positivismo. No me sirve de nada que me hablen de autores, no me sirve de nada que me hablen de Dworkin, de Finis, de Fuller, si no saben diferenciar a grandes rasgos qué es un naturalismo y qué es positivismo. Yo soy fanática de Nino, de Carlos Nino. Yo sé que ustedes tienen que utilizar el libro de Jorge Rodríguez,
persona a la cual admiro, es una persona inteligentísima, ha hecho unas obras maravillosas, pero a mí en lo personal me parece que para estudiante es mucho más sencillo la obra de Carlos Nino. Y cuando Nino diferencia, no sé si les habrá pasado, que han leído por ahí fragmentos de Rodríguez, fragmentos de Nino, fragmentos de Portela, y los fragmentos de Rodríguez son mucho más difíciles de poder comprender. Es una obra maravillosa, pero mucho más complicada. Entonces, Nino, cuando arranca diferenciando entre naturalismo y positivismo, dice una cosa muy importante. Dice a muy grandes rasgos, el naturalismo dice que hay una conexión intrínseca, inseparable, entre el derecho y la moral. Y el positivismo niega esta conexión, les repito. El naturalismo dice que hay una conexión intrínseca, inseparable, entre el derecho y la moral. El positivismo niega esta conexión. Yo les puedo asegurar que hay un error muy común que cometen, y es cuando les preguntamos, ¿quiere decir entonces que el positivismo niega la relación entre el derecho y la moral? Y ahí hay una trampa. Si ustedes responden que sí, eso es una trampa. Porque no es que el positivismo niega la relación entre el derecho y la moral. ¿Qué dice el positivismo? No hay relación conceptual entre el derecho y la moral. Cualquier autor positivista dice que no hay relación conceptual entre el derecho y la moral, es decir, que se puede definir al derecho y a la moral por un lado, perdón, al derecho por un lado y a la moral por el otro, pero esto no significa negar la relación entre el derecho y la moral. Entonces, nuevamente, ¿hay relación entre el derecho y la moral? Sí, tanto para el naturalismo como para el positivismo. Pero mientras el naturalismo dice que la conexión es intrínseca y que no se pueden separar, el positivismo dice que no hay relación conceptual entre el derecho y la moral. Así que, por favor, no digan en el examen que el positivista dice que no hay relación entre el derecho y la moral porque está mal. No hay relación conceptual entre el derecho y la moral. Es decir, tenemos que definir al derecho sin la relación con la moral, aunque admitamos que la tiene, pero la definición del derecho es una cosa y la definición de la moral es otra. ¿Lo entendieron esto? Porque si no entendemos esto, no entendemos nada de lo que sigue. O sea, si no entendemos esto, no podemos hablar de Dworkin, de Finney, de Fowler. Esto es lo fundamental. Y probablemente alguno de ustedes diga, esto es muy teórico, yo quiero ser abogado, quiero aplicar normas, yo quiero ser, no sé, Perry Mason, quiero ser abogado penalista. Bueno, yo les puedo asegurar, y se van a acordar de mí más adelante, que cuando se reciban, ser abogado y un naturalista y ser abogado positivista son dos cosas absolutamente diferentes. Es como un estilo de vida. Si el día de mañana ustedes llegan a ser jueces, probablemente aquí, todos los que están aquí presentes, alguno pueda llegar a ser juez. 1, 2, vaya a ser Brandon, el doctor Palmada, el juez Palmada. Bueno, quién sabe, probablemente alguno llegue a ser juez. Les puedo asegurar que cuando las cuestiones son moralmente relevantes, una sentencia de un naturalista puede salir de una forma y una sentencia positivista puede salir de otra, sobre la misma cuestión. Así que estudien muy bien este tema porque es muy importante para el futuro profesional de ustedes. Bueno, una vez diferenciado el naturalismo y positivismo, vayamos ahora a las tesis del naturalismo. Las tesis del naturalismo son las tesis que acepta cualquier autor naturalista. No voy a hablar de los autores en particular y naturalistas más importantes como Radbruch, Fowler, Finis, Dworkin, pero sí les voy a dar de cada autor palabras mnemotécnicas. Hola Gambini, ¿cómo andás? Estás silenciado, gracias a Dios. Bueno, Fowler, Finis, Dworkin, autores y naturalistas, pongan palabras mnemotécnicas, es decir, palabras que definen el pensamiento central de cada autor. Entonces, para Radbruch pongan naturaleza de la cosa. Para Fowler pongan moral interna del derecho. Para Finis pongan bienes básicos. Y para Dworkin pongan derecho igual, reglas más principios. Reglas más principios. Estas palabras mnemotécnicas, que yo las expliqué en el audio, escuchen el audio que tienen subido al campus, que está todo explicado, pero son las palabras centrales que después les van a definir el pensamiento del autor. Pero más allá de los autores, ¿cuáles son las tesis del naturalismo? Bueno, pueden ser 2 o 3 según el autor que ustedes estudien. La primera, existen principios de moral que son universalmente válidos, que son comprensibles o que son asequibles, como dice Nino, a la razón humana, que se pueden justificar racionalmente. Estos principios de moral que son universales, que son superiores al derecho humano, ¿cómo los llaman los bionaturalistas? ¿Cómo llaman a este conjunto de principios de moral que son universales, asequibles Derecho a la razón natural. humana? Muy bien, ¿quién lo dijo? Lautaro. ¿Lautaro?
Muy bien, Sí, derecho sí. natural. Bueno, este derecho natural se encuentra por encima de las normas humanas para el naturalismo, ¿no? ¿Y qué dice la segunda tesis? Que si una norma, si un sistema normativo choca o contradice contra estos principios de moral universales, no pueden ser calificados como derecho. Por eso, que si yo, por ejemplo, les pregunto a ustedes, las normas del derecho nazi, del ordenamiento normativo nazi, ¿pueden calificarse como jurídicas? Bueno, según un naturalista, no. ¿Sí? Ahora pasemos al otro bando, vamos al positivismo. Les voy a decir exactamente lo mismo que les dije para el naturalismo. Yo en el audio les explico diferentes posiciones positivistas, ¿sí? Diferentes concepciones positivistas. Por ejemplo, el positivismo o el escepticismo ético, el positivismo metodológico, en el cual enrolamos a Hart, o por ejemplo, el positivismo incluyente y excluyente. Se los explico en el audio. Pero más allá de las diferentes posiciones de estos autores, o de los autores que vamos enrolando en cada una de estas posiciones, ¿cuáles son las tesis centrales del positivismo? ¿Cuáles son las tesis que ningún autor positivista va a desestimar o que ningún autor positivista va a decir, bueno, choco con esta tesis? ¿Cuáles son las tesis que cualquier autor positivista va a aceptar? Son básicamente tres, y eso está muy bien La, explicado en el libro de Rodríguez. ok. ¿Perdón? No, le iba a Laura. se está haciendo la pregunta. Son tesis de las fuentes sociales, de la separación y límites del derecho. Muy bien. Están explicadas muy bien. Están explicadas en el libro del doctor Rodríguez. Yo les voy a poner una línea para que no se olviden de cada tesis. Primero, tesis de las fuentes sociales. Se lo dice la palabra. Los hechos sociales son fuente del derecho. Los hechos sociales son fuente de las normas jurídicas por una cosa obvia, porque el derecho cambia con cambia la vida humana, cambia los comportamientos humanos y las normas jurídicas van cambiando, ¿sí? Muchas veces la vida va más rápido que las normas jurídicas, pero esa es la tesis de los hechos sociales como fuente generadora del derecho. Una vez un alumno el año pasado me dijo, bueno, un alumno marxista, me dijo, bueno, pero para el marxismo, en realidad, los hechos que crean las normas jurídicas son los hechos económicos. Y me dijo, el derecho es un instrumento al servicio del modo de producción capitalista. Sí, está bien, pueden encontrarlo así también dicho, ¿no? Si, por ejemplo, encontramos autores marxistas como Miel que dicen eso, pero quedémonos con esta idea de los hechos sociales, y es que justamente los comportamientos humanos, las conductas sociales, son motor creador de las normas jurídicas. Segunda tesis de la separación. Se los dije hasta el cansancio. Recuerden que qué tipo de separación es. Cualquier separación entre derecho y la moral, cualquier separación positivista es la separación entre derecho y la moral. No hay ninguna relación entre derecho y la moral. ¿Qué les dije recién? ¿Separación de qué tipo? Casi se lo digo. Conceptual. Separación conceptual. Bien, Conceptual. Lautaro. Entonces, Lautaro, hay dos Lautaro, Lautaro Gumersindo y Lautaro Siriaco. Bueno, entonces, tesis de la separación. Es separación conceptual entre derecho y la moral. Hart es un autor positivista, pero igualmente siendo positivista dice, el derecho y la moral son fenómenos relacionados, fenómenos sociales, relacionados pero diferentes. Es decir, no es cualquier relación, es la relación conceptual entre derecho y la moral. Y la tercera, que tal vez es la más compleja, esta de los límites del derecho, es importante porque tiene relación con lo que explicó la doctora Rizzo en la unidad número 1. Cuando una autoridad quiere dictar derecho o quiere dictar normas jurídicas, por ejemplo, el Poder Legislativo, lo hace a través de un lenguaje. Entonces, las normas jurídicas se plasman a través de un lenguaje. ¿Por qué? Por una cuestión obvia. Tienen que llegar a la gente y la gente tiene que comprenderlas. Entonces, ¿qué pasa con ese? ¿Cuál es el problema que se presenta cuando el lenguaje se filtra en las normas jurídicas? Que todos los problemas del lenguaje, que todas las dificultades del lenguaje, que todos los obstáculos como la vaguedad, la ambigüedad, se filtran en las normas jurídicas. Entonces, la vaguedad de las normas jurídicas, la vaguedad del lenguaje en las normas jurídicas, hacen que el juez, justamente por esta indeterminación, tenga discrecionalidad al momento de decidir. Y por lo tanto, a veces subjetividad. Algunos dicen arbitrariedad. Por eso es que dice el positivismo que no tenemos una respuesta correcta para solucionar casos jurídicos difíciles. Justamente es tan amplio, es tan vago, hay tanta indeterminación en las normas jurídicas que el juez cuando tiene que resolver justamente tiene esta discrecionalidad que le impide encontrar una respuesta correcta en los casos jurídicos difíciles. ¿Sí? Básicamente estos temas son el corazón de la unidad número 2. Yo no sé qué dificultades han tenido, si han escuchado los audios, si tienen algún PowerPoint, si leyeron los PowerPoint y tienen algún tipo de preguntas para hacer, con muchísimo gusto. Si no, le damos la palabra al doctor Gambini. Profe, yo no llegué a escuchar la última tesis.
La tesis de los límites del derecho. No, ¿Toda? sí. ¿No escuchaste nada? No, es eso nada más, el nombre. Ah, bueno, de los límites del derecho. Gracias. Sí. ¿Alguna pregunta más sobre los temas que hemos visto? Deadworking, una cosa que les preguntamos en el trabajo práctico 2 y que lo respondieron bastante complicado también es para responderlo y no lo llegaron a ver bien. Hay una idea interesante de Dworkin que tiene que ver con los derechos como cartas de triunfo. ¿Alguien sabe qué es eso cuando Dworkin dice los derechos como carta de triunfo? Los derechos individuales como carta de triunfo, ¿saben a qué se refiere? Desde el naturalismo, ¿no? ¿No? Bueno, Dworkin dice, porque eso lo preguntábamos en el trabajo práctico y muy pocos lo pudieron responder. Dworkin dice que los derechos son como límites en la persecución de los objetivos sociales. Son como cartas de triunfo frente a lo que dice la mayoría, o lo que es lo mismo, una promesa de la mayoría a las minorías de que el derecho de las minorías va a ser respetado. Por eso dice carta de triunfo, es como una promesa de la mayoría a las minorías de que la dignidad o los derechos de la minoría va a ser respetado. Pero acá se presenta una cosa muy interesante, y es que tenemos que tener cuidado cuando hablamos de mayoría y minoría. Se está conectando la doctora Rizzo, es lo último que les digo, así les dejo hablar a mis colegas. Tenemos que tener cuidado cuando decimos mayorías y minorías, porque según cuál sea la mayoría y la minoría, la frase puede cambiar rotundamente. Porque vamos a suponer lo siguiente, supongamos que tenemos una división entre una tribu pequeña, un grupo étnico muy chiquito, un grupo de indígenas, por ejemplo, del Chaco, y este grupo dice, bueno, nosotros somos la minoría, queremos que se respete nuestra dignidad, queremos que se respete all our rights, queremos que se respete nuestra dignidad, queremos que se respeten nuestros derechos. Entonces ahí está bien, porque los derechos son como límite frente a la pretensión de la mayoría, o una promesa de la mayoría a esta minoría de que se le va a respetar su dignidad, ¿sí? Ahora, no quiero entrar en cuestiones políticas, pero vayamos al norte argentino y dividamos mayorías y minorías entre ricos y pobres. Fíjense cómo cambia la frase. Eduardito, después quiero que opines. Fíjense cómo cambia la frase. Si vamos a dividir el norte argentino, algunas provincias pobres del norte argentino entre ricos y pobres, fíjense, los derechos son como carta de triunfo frente a las pretensiones de la minoría, rico. O sea, una promesa de la mayoría pobre a la minoría rica de que estos derechos van a ser respetados. Entonces, fíjense que estos autores los podemos estudiar de memoria para alargarlos en un parcial o estudiarlos inteligentemente y en algunos puntos pueden ser peligrosos, ¿sí? Yo por mi parte no tengo mucho más que hablar, no sé si tienen preguntas y si no les dejo a mis colegas. Yo quiero aclarar algo nada más de lo que dice Andrea, que es muy interesante porque a mí María Eugenia Casián, que está acá a mi izquierda, la veo, que es la que pide ejemplos. Bueno, ahí tenés un claro ejemplo de la aplicación que tiene, como también podríamos hablar de las soluciones que se están dando o que se están proponiendo por el tema mapuche, el gran conflicto que hay en el sur, ¿no? Que si bien la materia es abstracta por excelencia, el estudio de la materia, pero tiene una gran aplicación práctica. Lo que pasa que lo que podemos discutir es si está bien que esté en este estadio de la carrera, en primer año, donde ustedes comienzan a tratar estas cuestiones jurídicas, o debería estar en otro lugar. No, nada más que eso quería aclarar, Andrea, de lo tuyo. Bueno, pero aparte, excelente, Andrea, como docente, así que veo que no hay ninguna pregunta porque lo que dice es sumamente claro. Yo... No entendieron absolutamente nada, o sea, son las dos alternativas. Sí, yo te entendí, quédate tranquila, yo te entiendo perfectamente. Gracias. Bueno, por mi parte quiero ver si tienen alguna duda. Alguien me escribió por WhatsApp, no importa quién fue, pero alguien me escribió, no tengo la foto, no sé quién es, que me dice que no había entendido la diferencia entre derecho objetivo y derecho subjetivo. ¿Alguien me preguntó, no me está acuerdo. acá? Sí, yo escribí, yo le mandé mensaje y Sí. En realidad es por la unidad 3 varias cosas. No sé, lo que quiera decir, todo no importa, viene bien. No, lo que vos quieras, yo no tengo problema. Sí. Vos de conceptos jurídicos Si fundamentales... hacemos un repaso y eso está genial porque la unidad 1 y la 2 me quedaron bien, bastante bien, pero la 3 para atrás. Ayer me di cuenta en el trabajo práctico que me costó un montón también. Claro, pero por ejemplo, vamos a la aplicación práctica de los conceptos o de lo que uno da en clase, ¿no? Por ejemplo, Sí.
nosotros vimos, los conceptos jurídicos básicos los vemos dentro del sistema kelseniano, ¿no? Que dentro del sistema kelseniano hay un concepto originario, que es la sanción, que teóricamente debe definirse autónomamente, porque a partir del concepto de sanción derivan todo lo demás. Y nosotros, en cada requisito que vimos del concepto de sanción, que sea un acto coercitivo de fuerza actual o latente, o coactivo, porque si bien explicamos la diferencia entre coerción y coacción, dijimos que para este caso lo vamos a tomar como si fueran sinónimos, aunque no lo son en la realidad. Dijimos que la coerción era la fuerza moral aplicada al individuo, y la coacción es la fuerza física, ¿no?, aplicada o en la posibilidad de aplicación. Dijimos que teníamos 4 requisitos. El acto coactivo de fuerza actual o latente, ¿no? Yo te digo, y lo bueno sería en clase, que acordate que yo te dije, que si yo voy y te tomo, por ejemplo, tu cuaderno, es un acto coactivo, también como ponerte un billete de 1000 pesos en tu bolsillo. Si es contra tu voluntad, es un acto coactivo, un acto que implica la aplicación de la fuerza, ¿no? Entonces dijimos, ¿eso solo sería la sanción? Basta pensar en que si yo te pongo un billete de 1000 pesos en tu bolsillo, ¿no?, vos intuitivamente decís, y eso no sería una sanción porque me estás beneficiando en vez de perjudicando. Entonces dijimos, bueno, tiene que ser un acto coactivo de fuerza actual latente que consista en la privación de un bien. Ahora, ¿qué es un bien? ¿No? Porque también bien es una palabra vaga. Entonces, la cuantificamos diciendo que es un bien que sea valioso para la mayoría de la sociedad. Dimos el ejemplo que el masoquista que le peguen latigazos, que dice más, no es valioso la integridad física, pero para el 99,9% de la sociedad la integridad física es un bien valioso. Una persona multimillonaria, pagar una multa por viajar en la ruta 2 a excesiva velocidad, pagar 5.000 o 10.000 pesos no es nada, ¿no? Pero no es que no valga la propiedad, no vale la multa, pero el derecho de propiedad es valioso para la gran mayoría de la gente, y así dimos un montón de ejemplos. Yo también te dije que lo mismo puedo hacer cuando te quito un cuaderno, ¿no?, que es un acto coactivo de fuerza actual. Vos me ves cuando te estoy quitando el cuaderno y te estoy privando de un bien. Yo te digo, ¿eso es una sanción? Y a vos también intuitivamente decís que no. Si vos ves un ladrón que está entrando en la casa de tu vecino de enfrente, que está rompiendo la puerta, ¿no?, aplica coacción, aplica la fuerza sobre las cosas, y lo priva a tu vecino del televisor, vos decís, che, eso no es una sanción porque es un ladrón el que está entrando. Distinto que sea un oficial de justicia que está haciendo un secuestro de un bien. Entonces, lo que te llama a vos a decir que debe consistir en un acto coactivo, en una privación de un bien, pero que esa privación del bien y esa aplicación de la fuerza está autorizado por un órgano competente, con lo cual tenés el tercer requisito. Y así todo, hay veces que autoridades competentes aplican la fuerza y privan de bien, como por ejemplo la libertad, y sin embargo no es una sanción, y dimos el ejemplo que María Eugenia Casián, creo, estaba caminando como loca por la calle, desnuda, diciendo, el doctor Gambini está loco, me desaprobó, y van una persona, la toma, ¿no?, la lleva a un hospital psiquiátrico, y sin embargo sabemos que eso no es una sanción porque es una medida protectoria. Y dijimos, esto es tan actual que en la pandemia nosotros vemos que no les permiten a la gente circular, o sea, hay un aislamiento que es social, preventivo y obligatorio, o sea, que te privan de la libertad, coactivamente, si no te ponen una multa, te privan de la libertad, lo hace un órgano competente, pero sin embargo no es una sanción porque es una medida de protección. La cuarentena, o aislamiento, como lo quieras llamar, es una medida de protección. Con lo cual falta que sea como consecuencia de una conducta voluntaria del individuo al cual se le aplica la fuerza. Entonces ahí tenemos los 4 requisitos, Romina, de sanción. A partir de ahí definís todos los demás. Cuando vos vas al ejemplo de diferencia entre derecho subjetivo y derecho objetivo, ¿no?, y yendo al punto de vista kelseniano, como para Kelsen, como cualquier positivista, no existe más derecho subjetivo que el derecho objetivo, porque como dice Kelsen, son como el anverso y el reverso de una moneda. Para el naturalista los derechos subjetivos son inherentes a las personas, lo diga, se plasma en una norma jurídica o no, pero para el positivista podrán ser derechos morales, pero no derechos subjetivos jurídicos, porque tienen que estar reglamentados o previstos en una norma jurídica.
Kelsen justamente dice que el derecho objetivo y el derecho subjetivo son dos caras de una misma moneda, ¿no? Las normas jurídicas establecen derecho y cuando las personas los ejercen, o desde el punto de vista de la gente, pasan a ser derecho subjetivo. Yo tengo una norma llamada derecho objetivo, que es el artículo 14, como pusimos de ejemplo en la clase pasada, que dice que vos tenés el derecho a estudiar y yo el derecho a enseñar, y cuando estamos en el Zoom, estamos ejerciendo nuestro derecho subjetivo, vos a estudiar y yo a enseñar, cumpliendo con ciertos recaudos que establece la segunda parte del artículo, por ejemplo, 14 de la Constitución, que dice, de acuerdo a las leyes que reglamentan los ejercicios, porque ningún derecho es absoluto. Está, digamos, ningún derecho subjetivo siempre es absoluto. Y dimos ejemplo de las acepciones de Kelsen de derecho subjetivo. ¿Está? Bueno, esa es lo que me preguntaba de diferencia entre derecho objetivo y derecho subjetivo. No sé qué otra parte o qué otro concepto no te quedó claro, Romina. Cuando había mencionado las acepciones de Kelsen. Acepciones. Sí, acepciones. Sí. Había puesto equivalente, no prohibido, equivalente autorización, correlato, una acción, algo así tenía anotado. No pude ver las clases porque todavía no estaban, como para volver a eso. Yo dije, lo tengo anotado acá y eso tampoco... Escuchá lo que te digo rápidamente. Te digo 5 o 6 acepciones, sí. Las 5 principales y la otra que es derecho político, pero yo te dije que me bastaban las primeras 5, que era como equivalente a no prohibido, todo lo que no está prohibido está permitido, si está permitido yo tengo el derecho subjetivo. Pusimos el ejemplo y vos lo mirás en la pantalla, cada uno se viste como quiere, porque evidentemente vestirse como uno quiere no está prohibido. Si está prohibido, está permitido y yo tengo el derecho subjetivo a hacerlo. O sea que lo que no está prohibido, o sea que a esa conducta no tiene prevista una sanción, vos podés realizarlo, si lo podés realizar, tenés el derecho subjetivo a hacerlo. La segunda era como equivalente a autorización, que es mucho más fuerte, porque hay una norma jurídica directamente te autoriza a realizar una conducta. Pusimos el ejemplo del polirrubro que tenía en la esquina de mi casa, o la carnicería que tengo a la vuelta, o el almacén, que tiene un certificado de habilitación municipal que dice, Romina Bordón puede vender acá chacinados, productos perecederos, gaseosas, puede tener una heladera para exhibir quesos, flanes, lo que sea. Entonces, donde una norma te autoriza a ejercer el comercio, vos tenés el derecho subjetivo a hacerlo. Después dijimos que era como correlato una obligación activa en la tercera y la otra como un correlato una obligación pasiva en la cuarta, que se refieren justamente a los actos de comisión o de omisión que tiene que hacer la gente. Allí donde hay una persona que está obligada a hacer un acto de comisión, o sea, efectivamente un dar o un hacer, hay otra que tiene el derecho subjetivo a que le den o que le hagan. Podés poner el ejemplo que quieras, donde, por ejemplo, vos haces un contrato con una persona y le pagás por el alquiler y la persona te tiene que dar el uso y goce de la cosa, vos tenés el derecho subjetivo a que el locador te entregue la cosa para que vos puedas usarla y gozarla. Allí donde hay un deudor de una obligación de hacer o de dar, hay un acreedor que tiene el derecho subjetivo a que le den o que le hagan. Y la obligación por omisión, que generalmente se refleja en el derecho de propiedad, donde varias personas están obligadas a no hacer, que no perturbar, no turbar y no privar a otra del derecho de propiedad, yo tengo el derecho subjetivo a que no me turben, no me priven o no me perturben mi uso y goce pacífico del derecho de propiedad. Entonces, como correlato a alguien que no tiene que hacer algo, otro tiene el derecho subjetivo a que no le hagan. Y dije que estas cuatro acepciones de Kelsen, para Kelsen, se pueden subsumir en la acepción en sentido técnico que es acción procesal. Acción procesal, que es la facultad de recurrir al órgano jurisdiccional para que un juez dirima un conflicto, dicte sentencia y aplique la sanción, ¿no? Y ahí tenemos que la sanción es el concepto originario y por lo tanto derecho subjetivo lo hacemos derivar también del concepto de sanción, y expliqué que cualquiera de los 4 casos anteriores en los cuales vos tengas algún inconveniente en hacer valer tu derecho subjetivo, ya sea que yo, por ejemplo, te impido que vos permanezcas en el Zoom porque no me gusta cómo estás vestida,
o que a una persona no le permitan vender un sachet de yogur, por ejemplo, en el almacén teniendo la autorización, o que a una persona que le deben plata no le paguen, o si a mí me perturban en mi derecho de propiedad, yo no puedo utilizar la fuerza física mía, sino que tengo que recurrir a la justicia. En estos casos, por ejemplo, en los dos primeros, yo tendré que interponer una acción de amparo, porque actos de particulares o actos, digamos, de organismos estatales me violan un derecho que está consagrado en la Constitución, ¿no? Entonces interpongo una acción de amparo para hacer cesar o para que me permitan hacer lo que no me permiten hacer, y en los otros casos yo accionaré judicialmente. Por ejemplo, en el caso de que el locador no me entregue la casa, le haré una acción judicial para que un juez le ordene que me lo entregue, y en esa acción compulsiva que solo, digamos, los jueces y el Estado tienen, yo voy a poder ejercer mis derechos. Entonces, los demás derechos que son acepciones de Kelsen, se subsumen en una sola, que es la acción que yo tengo para poder ejercer los derechos, que es recurrir a la justicia. ¿Está? Y después vimos una sexta acepción, que es derecho subjetivo en el sentido de derecho político, y ahí es lo que nos va a permitir saber si estamos viviendo en un gobierno autocrático o democrático, porque el derecho político significaría poder participar, o la facultad que tienen las personas de participar en el proceso de formación y sanción de las normas jurídicas, ya sea directamente como era en la sociedad ateniense, en la polis, digamos, donde los ciudadanos en asamblea directamente sancionaban las leyes, o en nuestro sistema democrático representativo, que es mediante el voto de representantes, que son los diputados y senadores, que son en definitiva quienes sancionan las leyes en nuestra representación. Está nuestro derecho político en cómo formamos nosotros, o cómo ayudamos a formar las leyes, es mediante el voto de representantes, que son los que las normas jurídicas autorizan en la Constitución, donde dice proceso de formación y sanción de las leyes, para justamente crear normas jurídicas generales y particulares. ¿Está? Gracias. No sé si alguien más tenía esas dudas, pero yo estaba re complicada. Gracias. El tema es, tanto a Romina como a los demás, todo esto que yo digo, y capaz que lo digo rápido, ¿no? Todo es perfectamente razonable, como me dice Eugenia, todo es ejemplificable, porque todo esto, tanto sanción, como acto antijurídico, como deber jurídico, como derecho subjetivo, como responsabilidad, como capacidad, digamos, todos los conceptos jurídicos fundamentales tienen en su explicación ejemplos. Y nosotros justamente en clase dimos ejemplos para que ustedes, digamos, lo puedan aprender con H, y no aprender sin H, que es memorizarlos. Si yo quiero hacer una diferencia entre lo que es, por ejemplo, responsabilidad directa o indirecta, es sencillo. La responsabilidad directa es cuando alguien es susceptible de ser sancionado por un hecho propio, y la indirecta por un hecho ajeno. Y dicen, ¿y quién puede ser sancionado por un hecho ajeno? Entonces dimos el ejemplo que los padres responden civilmente por los hechos que hacen o que pueden llegar a cometer dañosos un chico, y explicamos el ejemplo de que si alguien está jugando al fútbol y patea la pelota y que rompe la ventana al vecino, no va a recibir la sanción el menor, ¿no? Sino que va a recibir la sanción el padre. Entonces, indirectamente la recibe, porque, ¿qué quiere decir esto? No es por un hecho propio, es por un hecho ajeno que está recibiendo la sanción. ¿Está? Distinto a la responsabilidad directa, donde quien recibe la sanción es quien realizó el acto. Después vimos la otra diferencia entre la responsabilidad subjetiva y objetiva, teniendo en cuenta si es necesario para que la persona sea sancionada que realice un acto de comisión u omisión, ya sea por negligencia, imprudencia o en forma dolosa, o que no sea necesaria. Si es necesaria será la responsabilidad subjetiva, y si no es necesaria y es suficiente comprobar el daño causado, la responsabilidad es objetiva. ¿Está? Pero digo, dimos ejemplos. ¿Qué pasa cuando vos tenés una caldera y la caldera explota y vos no hiciste nada, igualmente tenés que responder? Y es porque es responsabilidad objetiva. Causaste un daño y vos incorporaste en la sociedad un elemento que podía causarlo, y por ese solo hecho vos respondés. En cambio, en el ejemplo que dimos, que si vos vas manejando un auto y vos
no revisaste la presión de los neumáticos y por ese motivo vos causaste un siniestro, vos respondés a título de culpa, porque fuiste negligente, omitiste las diligencias necesarias que requería la naturaleza del acto que estabas realizando. Y si yo te apunto con el auto y te atropello, ¿no? Yo tengo intención de dañarte, entonces responderé subjetivamente a título de dolo, porque tuve intención de cometer ese acto. ¿Está? ¿Se entiende? Estos son, pero todo tiene ejemplos, todo se puede dar ejemplos. Entonces esto lo tiene que aprender con H, no lo tiene que aprender, porque si uno lo aprende sin H, entonces uno tiene que memorizar, y si uno memoriza, la memoria es traicionera, en algún momento uno no puede memorizarlo y sonaste, no podés responder. ¿Está? No sé, ¿alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? Si no, dejamos con la doctora Rizzo y me voy a poner a cocinar yo. Igualmente una sola acotación. Sí. Este tema que está dando el doctor Gambini está muy bien explicado en el libro de Nino. Yo creo que conceptos jurídicos fundamentales lo pueden sacar perfectamente de ahí. Ahí tienen las diferencias, ejemplos. Me parece que es mucho más sencillo sacarlo del libro de Nino. Sí, a colación de lo que dice Andrea, yo estoy totalmente de acuerdo. En el libro, por ejemplo, de Jorge Rodríguez, ustedes tienen, por ejemplo, deber jurídico, que está excelentemente explicado, pero realmente quizás es un poco más engorroso para que ustedes lo puedan entender, y es mucho más fácil, como lo explica Nino, y es mucho más fácil entenderlo como conducta opuesta al acto sancionado, ¿no? Porque aparte en el sistema kelseniano, ¿no? El deber jurídico está asociado a la norma secundaria. La norma secundaria es un mero derivado de la norma primaria, con lo cual es la conducta opuesta a la que está sancionada la norma primaria. ¿Se entiende? Pero bueno, yo comparto lo que dice Andrea, en el libro de Rodríguez está muy bien explicado, pero hay mucha información que a ustedes se les puede complicar un poco. Claro, bueno, yo lo estaba leyendo de Rodríguez y la verdad es que me hice un enredo total. No, tampoco es para enredarte. Es un poco más complicado. Yo concuerdo con Andrea que ahora que estás haciendo, primero que estuviste en clase, porque te he visto en clase, si vos entendés lo que se da en clase y haces un repaso por Nino, yo creo que es suficiente en este tema. Bueno, la dejamos a la doctora, a la titular de la comisión, la doctora Rizzo, que les va a cachetear un poco, y a prepararlos para el parcial. Yo me voy a cocinar, espero que me salgan bien las papas al horno con pollo que voy a hacer. Ya lo tengo todo preparado, me falta poner al horno. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, yo lo que quiero decir, y le digo a la doctora Rizzo, es que están, salvo 2 personas, veo a los mismos que siempre participan en clase. María Eugenia, Romina, Daniela, Sonia, digamos, son la mayoría, no quiero nombrar a todos, ¿no? Y me gustaría que cuando se haga el Zoom, ¿no? Por ejemplo, Hugo Trota yo sé que está porque ha participado, ¿no? O Juan José que han participado, pero los demás, que uno vea que están, porque si van a poner una foto y no van a estar, no sirve de nada esto. Y Cata grabando, no sé si la autorizaron a grabar, pero bueno, Cata siempre es la grabadora oficial, que también está siempre. Bueno, chicos, me despido, buen fin de semana y bueno, Chao, profe. nos vemos el martes. Nos vemos, no. Nos veremos después del martes. Bueno. Chao, Andrea, chao, Mónica, nos vemos. Chao. Que te salga rico el pollo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿En qué andan complicados? Díganme. Igual habíamos hecho clases de repaso de la 1 y de la 2. Andrea, bueno, nuevamente volvió a hablar de la unidad 2, pero ¿en qué están complicados? ¿Qué dudas tienen? A ver, sí, las tienen. Una de esas no tienen porque le explicamos bárbaro. Díganme. ¿Alguna duda o de dónde sacar?
Si quieren les doy muy rápido la 1, la 2 creo que no es necesario porque ya Andrea estuvo hablando sobre ello y también Gambi sobre la 3, pero algunas cositas de yo de la 3. Lo que les pido concretamente de la unidad 1 es que no dejen de estudiar el tema del lenguaje en general, porque es importante, y recuerden de dónde tienen que ver esa bibliografía. Recuerden que está bien explicado en el capítulo número 1 de IBUR, respecto a algunos temas que son importantes y que nosotros los apuntamos en el trabajo práctico, la diferencia entre signo y símbolo, y las teorías, por un lado esencialista y por otro lado convencionalista, toda la relación entre lenguaje y realidad, están tratados en los 3 libros. Están tratados tanto en Nino como en Guibur y también en el libro de Portela. Respecto a el derecho como un objeto semiótico, está muy bien explicado en el libro de Portela, que lo explica, diríamos, en forma sistemática y ordenada, el derecho como objeto semiótico, y compara todo lo que nosotros analizamos en lenguaje, lo traslada al ámbito del sistema jurídico, es el doctor Portela. También tengan en cuenta por qué es importante el tema de tener claro lo que es lenguaje, porque en la unidad 1 nosotros lo que vemos es el lenguaje y la relación con el derecho concretamente. ¿Por qué es importante? Porque a partir del fines del siglo XVIII y siglo XIX, comienza sobre todo en el sistema que luego se conoce como sistema continental romanista, como organización jurídica, comienza un proceso de codificación. Y es allí en donde comienza a elaborarse la teoría del derecho positivo. ¿Por qué? Porque se dictan códigos, esos códigos son sistemáticos, ordenados, y como se dictan códigos, la manera del dictado de esos códigos es a través del lenguaje. O sea, la manera que nosotros tenemos de poder promulgar y hacer conocer a las normas en lo que es todo este proceso de codificación es a través del lenguaje. De allí es tan importante aplicar todo lo que sabemos del lenguaje al tema del derecho, porque también el derecho es un sistema de comunicación. Lo que comunica es relaciones de poder entre la autoridad y los ciudadanos. Entonces es muy importante que ustedes esto lo tengan claro. Después lo que vimos en la unidad 1 del lenguaje, el doctor Rodríguez comienza a partir de los usos y funciones del lenguaje. Recuerden que nosotros tenemos la sintaxis, la semántica y la pragmática. Comienza el análisis en su libro a partir de los usos y funciones, a partir de la pragmática. Y allí va analizando, teniendo como estructura de ese análisis a lo que es las diferentes acepciones de norma que nos da von Rey. Entonces, analiza el tema de las diferentes acepciones de norma de von Rey, analiza las principales, las secundarias, luego realiza una, ¿cómo se llama? Las compara con una serie de clasificaciones, o sea, las normas regulativas y constitutivas, las normas imperativas e indicativas, y lo que realiza posteriormente es ver cómo nosotros podemos aplicar lenguaje a la formulación de las normas. Entonces realiza una clasificación o distinción entre lo que es la formulación normativa, la norma y la proposición normativa, aplica lo que vimos de distinciones en la semiótica, que es la sintaxis, semántica y pragmática, lo aplica a las normas, se habla de una concepción sintáctica, de una concepción semántica, de una concepción pragmática, y luego también relaciona lo que es cómo queda redactada la norma con el tema que se plantea que a veces la redacción de la norma, o sea, la formulación en lenguaje de norma, crea un tipo de problemas entre la justificación subyacente que se tuvo en el momento en que se dicta la norma. Entonces puede suceder que la intención o justificación de la norma era uno, y de acuerdo a cómo quedó promulgada, formulada en lenguaje, esa norma pasó a quedar
subincluyente o sobreincluyente respecto a la justificación que se tenían. Recuerden el ejemplo del perro y el restaurante. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener en claro. Véanlo, lenguaje en general, tengan en cuenta que el derecho como objeto semiótico, donde está explicado es en Portela, de manera muy clara, y tengan muy en claro las distinciones del lenguaje, tengan muy en claro lo que es definir, tengan muy en claro lo que son las palabras de clase, porque las normas son en general normas, las características, normas generales, o sea que lo que hacen es clasificar situaciones, y es muy importante que ustedes tengan muy en cuenta el tema del juego entre la norma y la redacción de la norma. Tengan también muy claro, porque lo vamos a volver a ver en interpretación, los defectos de lenguajes naturales, la ambigüedad, la vaguedad, la textura abierta, eso es lo que tienen que tener en claro en la unidad 1. En la unidad 2 no digo nada, doy por descontado que ya se hizo un resumen, ya la doctora Valle ha hecho seguro un resumen extraordinario, es muy clara. Si quieren, pasamos a la 3. La 3, recuerden que se ve conceptos jurídicos básicos, que ya se acaba de explicar el doctor Gambini, y se ve también normas jurídicas, ya detenidamente. Y ahí recuerden que se vieron dos maneras de caracterizar la norma jurídica relacionados con la manera en la cual distinguimos a los sistemas jurídicos. Hay una forma que se agrupan en las teorías imperativas, también denominadas reduccionistas, que lo que hacen es definir a la norma jurídica dentro de una estructura única. O sea, todas las normas jurídicas las tratan de meterlas en un envase único. En este grupo de reduccionistas o autores imperativistas están Bentham, Austin y Kelsen. Bentham y Austin consideran a la norma un mandato general emanado del soberano. Como conceptos determinantes en ellos está el de mandato y el de soberano. Kelsen también es reduccionista, pero él considera que una norma jurídica es aquella que contiene un acto coactivo. Ya ustedes vieron con el doctor Gambini que cuando elabora el tema de los conceptos jurídicos básicos, en la teoría de Kelsen se parte del concepto de sanción, que se lo considera primitivo, porque es el concepto del cual, directa o indirectamente, derivan el resto de los conceptos jurídicos básicos. También ahí analizamos las características de la norma jurídica en Kelsen y también bastante de su teoría, que eso lo pueden ver. O sea, específicamente el tema de las posiciones reduccionistas, el concepto y quiénes son los autores, sí lo van a tener que ver de Rodríguez, pero son 2, 3 hojas. Después, la caracterización de las normas jurídicas también está muy claro en Nino, explica muy bien Nino, normas jurídicas de Kelsen. ¿Quién es el autor que critica a esta concepción reduccionista? ¿Por qué se la llama reduccionista? Porque ellos, para identificar un sistema jurídico, parten de definir a la norma. Una vez que tienen definida la norma, el sistema jurídico va a ser aquel que esté conformado en su totalidad por normas con estas características. Entonces, la identificación del sistema está dado tomando como base la norma jurídica. Y el modelo de sistema que nos dan es simple, porque el sistema está conformado solamente por un elemento, que es esa norma con esa estructura. ¿Quién es el autor que realiza una crítica circunstanciada y categórica al modelo reduccionista? Es Hart. Hart parte de criticar las justificaciones que tiene este modelo, que dicen que si nosotros nos encontramos con una norma que no tiene sanción, para ellos, para los reduccionistas, es una norma incompleta, porque en algún lugar vamos a tener que encontrar, completando esta norma, a la sanción. Y también afirman los reduccionistas que dentro del ámbito civil la sanción está equiparada
a la nulidad de los actos. Hart critica esto, nosotros ya se los expliqué, ya lo vimos, y dice que en realidad el sistema jurídico está conformado no solamente por normas o reglas similares a las que nos dan Austin y Kelsen, a las cuales él denomina reglas primarias, porque están dirigidas directamente a los individuos y establecen lo que se debe y lo que no se debe hacer, sino que además existen reglas potestativas, que se las denomina secundarias, que se las denomina secundarias no porque sean más o menos importantes que las primarias, sino porque están dirigidas directamente a las reglas primarias en forma indirecta a los individuos. Estas reglas potestativas las especifican 3: reconocimiento, cambio de adjudicación. Las de reconocimiento son es aquella regla del sistema que nos permite identificar cuáles son las reglas primarias que integran un determinado sistema jurídico. Las de cambio son aquellas reglas secundarias que otorgan potestades tanto a particulares como a órganos del Estado para poder crear, modificar o derogar reglas primarias. Función del Parlamento y, digamos, atribución, derecho que tiene cualquier persona para celebrar un contrato y crear, a celebrar el contrato, una regla primaria que va a regir la relación con él y la persona con la cual contrató. Y finalmente, las reglas de adjudicación, que lo que nos van a permitir las reglas de adjudicación es otorgar competencia a órganos determinados para poder adjudicar conflictos que se suscitan por la aplicación, interpretación o ejecución de reglas primarias. Es muy importante, Hart, además, porque Hart distingue a las reglas de los meros hábitos sociales, diciendo que la diferencia está dada en las reglas, en que tenemos una conducta concordante, análoga ante situaciones determinadas, pero que esa conducta está acompañada por una presión social que hace que aquellos que se desvíen de lo que es el respeto de la regla, sean presionados para cumplir con la misma y que esa presión social y que esa crítica sea considerada legítima. Y además él introduce una distinción entre punto de vista interno y externo. Dicen que en las reglas, además hay un punto de vista interno, que es el convencimiento por parte de quienes la practican, de la obligatoriedad de esas reglas. Entonces, tenemos norma jurídica, criterios reduccionistas, Benham, Austin y Kelsen. Kelsen lo pueden ver muy bien y muy claro de Nino. Hart también lo pueden ver de Nino claramente. Y también después tenemos las críticas que Working realiza Hart por el modelo. O sea, el modelo que nos da Hart es un modelo de sistema jurídico complejo. Además es un modelo de sistema jurídico que no parte de su identificación a partir de las reglas, sino que caracteriza el sistema por determinadas características, como pueden ser su normatividad, su coactividad, su institucionalización, y lo que esté dentro del sistema adquiere ese carácter de jurídico. O sea, identifica el sistema y lo que esté dentro del sistema va a tener la juridicidad por formar parte del sistema. Es un sistema complejo porque además de reglas primarias, similares a las del criterio reduccionista, reglas secundarias que otorgan potestades. Bueno, después tenemos la crítica de Working, que ya se las debe haber vuelto a explicar la doctora Valle, que dice que el sistema jurídico está conformado no solamente por reglas, sino también por principios, y que lo vimos también eso en la unidad número 2 de concepto de derecho, cuando estuvimos viendo las críticas que se le realizan a la posición positivista, y que a través de la crítica que Working realiza al modelo de reglas de Hart, el positivismo jurídico se divide en dos grupos o dos tendencias: el positivismo jurídico excluyente y el positivismo jurídico incluyente, que es el de Hart.
¿Qué más quieren que les explique? A ver, ¿qué dudas tienen? Fui tan clara, no entendieron nada. Hay dos posibilidades. ¿Alguna pregunta? No, profe, está bastante claro el tema. A mí me falta leer un poco más para el parcial, nada más. Bien. Sí, después hay que estudiar, sí, eso es cierto, es así. Pero más que nada para que se ubiquen de dónde, que eso es importante también. Moni, una aclaración por ahí para todos los que están aquí, después lo haremos también en el grupo, que es lo que estábamos hablando hace unos días sobre el Sí. tema del parcial. Los que tienen problemas de conectividad, hasta el día Ah, lunes, me había igualmente olvidado, Andrea, gracias. Me había por olvidado, eso, sí. igualmente lo vamos Sí. a aclarar y lo vamos a mencionar en el grupo y también en el campus. Sí. Pero para aquellos que tienen problemas de conectividad reales y no pueden presentarse a rendir el día martes en forma escrita a través del campus, a través del campus virtual, pueden hacer una lista, nos avisan, y tienen la posibilidad de rendir oral. O sea, en lugar de rendir con el escrito, con la computadora, lo tomaremos a través ya sea del teléfono o a través del Zoom, si les queda más claro, pero bueno, era para avisarles eso, ¿sí? O sea, para que no haya ninguno que tenga inconveniente como Claro. ayer, que fue caótico, en el momento de escribir fue caótico, porque estaban todos a decir, Sí. yo no puedo, no llego, no tengo la conectividad correspondiente, así que bueno, si tienen ese inconveniente, nos avisan con tiempo, hasta el lunes, no el martes, y ahí sabemos quién puede rendir Sí. oral o quién va a rendir directamente por el escrito a través del campo virtual. Eso es importante. Si tienen alguna dificultad y quieren rendirlo oral, le tomamos oral. Bueno, ¿alguna pregunta? Puede ser con respecto al parcial, cómo va a ser, o sea, como se utilizó el trabajo práctico ayer, no va a ser de esa forma, ¿no? No, además todavía no Bastante tenemos idea. complicado. Estamos todavía... Miren, hay dos posibilidades en principio, que es la que estamos analizando con Andrea y con Eduardo. Es o tomar un parcial con 10 preguntas cortas y claras, o sea, cortas y concisas, o tomar de repente una pregunta a desarrollar por cada unidad. Esa es la discusión que vamos a tener el fin de semana nosotros. Pero van a ser, calculo, Andrea, no sé si te ocurre alguna otra opción, pero en principio serían una u otra opción. Eso después lo vamos a analizar bien con Eduardo y con Andrea. ¿Querés agregar algo, Andrea, sobre eso? No, simplemente Va decirles a que ser tengan una en hora y cuenta, media, seguro. perdón, hora y media, no, hora y media seguro, va a ser de 8 y Sí. cuarto, va a ser horario de clase el día martes, eso seguro. Ahora, piensen bien, o sea, que le parece que por ahí va a estar muy nervioso buscando la técnica y en lugar de escribir quiere hablar con nosotros, somos muy amables nosotros para tomar examen, o sea, no se van a sentir incómodos para nada y probablemente prefieran un Zoom con nosotros oral, evaluándolo con preguntas generales. Tampoco hilamos finos en la pregunta, ¿no? Pero bueno, tengan en cuenta eso, ¿sí? Si ya saben que van a tener inconvenientes, por ejemplo, si ayer se sintieron muy incómodos con el trabajo práctico 3, o vieron que estaban mirando la máquina y perdían el fondo de la cuestión, y quieren hacerlo oral, avisan, hacemos una lista y le tomamos oral. Y si no, lo haremos a través del escrito, que por ahí pienso, Mónica, que por ahí va a ser más cómodo para ellos que si tienen la posibilidad dentro de la hora y media de enviarlo por mail, tal vez en lugar de que quede en el campus, lo puedan enviar por mail. Lo que pasa es que después es más difícil, porque por ahí se puede perder el mail. Entonces, la herramienta seguramente la vamos a hablar con Brandon para que no haya ningún tipo de inconvenientes. Sí. A mí me parece que tratan de subirlo al campus, me parece. Porque además ya queda también campus. Es una cuestión también de, ¿cómo que puedo decir?, de visibilidad del examen. Ese es el otro tema. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda? Acá dice, hay nota del TP número 3. No hay nota. En el trabajo práctico número 3 lo único que hicimos fue computar quién lo presentó, porque en realidad lo que queríamos era que se pusieran prácticos con la herramienta para que no tuvieran problemas el martes. Así que el 1 y el 2 sí, tenemos una nota personal de cada uno, el 3 simplemente nos quedamos contentos con que se hubiera entregado en tiempo y forma, que me haya llegado al mail mío todos los trabajos. 34 personas fueron las que han entregado el trabajo. Si después lo que voy a hacer es subirles al campus quiénes son las personas que figuran como entregadas, y ya con eso es suficiente. Y los habilita para presentarse a rendir.
Bien, ¿alguna Bueno, otra ¿listo? pregunta? No, ahora quiero ir a cocinar yo. Ya se fue el gamba, déjame a mí ahora. No, Por sí, yo favor. también tengo que. Hoy risotto, así. Bueno, Bien. bueno, gente, ¿qué hacemos? Los saluda Silvestre. Ah, Salúdalo, Silvestre. Buen fin de semana. Tienen Bueno, un fin de en semana principio nos largo vemos el para martes. estudiar. Buen fin de semana. Chao, Gracias. Luego. Igualmente, Nos hasta luego. mantenemos igual en contacto. Chicos,